Muy bien, entonces vamos a entrar a la siguiente parte. Si alguien tiene alguna pregunta de este seminario, lo puedes textear allí en el chat. Y entonces ahora vamos a entrar a la parte de los niños, de cómo metodología para hacer el repaso de la lección. Entonces, les voy a dejar con ustedes a Patricia. Patricia es la esposa del pastor Misael, la esposa del pastor del distrito de Oxford. Y ella entonces va a estar compartiendo con nosotros este seminario. Sí, buenas tardes, feliz sábado, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, sí la Sí, la escuchamos, hermana. escuchamos. Qué bueno, qué bueno. Es un placer para mí estar con ustedes en esta tarde de sábado. Ah, Me ha tocado uno de los seminarios más lindos de las clases de escuela sabática, al menos para mí, porque a mí me gusta mucho trabajar con los niños. Y es una responsabilidad realmente para las maestras de niños, pues tener o impartir las clases de los niños. Pero antes de entrar en lleno con el seminario, um, vamos a orar. ¿Qué le parece? ¿Sí? Claro. Vamos a tener una oración. Así como estamos, oramos. Amante Padre Celestial, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, porque solamente tú mereces, oh Dios, toda la honra por los siglos de los siglos. Tú eres nuestro Dios. En ti, Señor, ponemos nuestra confianza. Estamos aquí, oh Dios, para poder ser bendecidos, oh Señor, para aprender, para hacer una obra, Señor, para ti más linda, más bella, que sea, oh Dios, a la altura, oh Dios, que tú te mereces. Guíanos, oh Señor, en este proceso de aprendizaje y que lo que vayamos a aprender, oh Dios, podamos ponerlo en práctica. Te amamos, oh Señor, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Métodos de enseñanza para nuestros niños. Bueno, le decía al principio que a mí me gusta mucho trabajar con los niños. Yo estudié psicología educativa en mi país y he sido maestra de niños también en mi iglesia y me gusta mucho, mucho esa área. Pero antes de entrar en lleno con lo que es los métodos de aprendizaje para las maestras, no sé si todas son maestras, pastor o tenemos más personas. eh, No, es general. Hay de es general. otras clases también. Ok, perfecto, ok, no hay problema. Ustedes saben que los niños son la base de la iglesia. Si no hacemos un buen trabajo con los niños, la iglesia, hubo una hermana que hizo un comentario acerca de eso que fue muy productivo y muy positivo. Y tienes razón con lo que dijo, si no hacemos un buen trabajo en enseñar a los niños, a guiarlos en el aprendizaje de la Biblia, en amar la iglesia, en amar la palabra de Dios, pues en un futuro la iglesia va a ir decayendo porque los niños son el presente y el futuro de la iglesia. Así que tenemos que ponerle mucha atención a los niños. Antes de entrar, como le decía, a los métodos de enseñanza, hay algunas responsabilidades que las maestras de los niños tienen que saber. Así que si tienes apunte, es bueno que coja tu cuaderno o lápiz y en el transcurso del seminario vaya apuntando las cosas importantes que tú crees que te van a ayudar para tu clase de niños. Una de las responsabilidades o la primera es familiarizarse con cada alumno de la clase, llamándolo por su nombre y compartiendo tiempo con ellos durante la escuela sabática. Esto es importante. Es importante que las maestras se sepan el nombre de sus niños, que lo llamen por su nombre, e incluso sus compañeros, para que los compañeros aprendan los nombres de sus amigos, sus amiguitos en la clase. Una idea que tú puedes hacer es escribir los nombres de los niños y pegárselo en el pechito, o ya sea con un papelito o con eso que venden en el Dollar Tree que tiene pegamento, escribir los nombres de los niños y pegárselo. Así tú lo lees, lo puedes llamar por su nombre y los niños, si llega un niño nuevo a la clase, le puedes poner también su nombre y así todos pueden saber el nombre de los niños. Es importante
Es importante eso. Otra parte es relacionarse con los niños de una manera amistosa y cariñosa. Tienes que ser cariñosa con los niños, tienes que ser amistoso con ellos, porque esa es la manera que tú te lo vas a ganar su confianza. Si vas a la clase con una cara enojada, con una cara, eh, no sé, molesta, es difícil tú poder relacionarte con ellos. Los niños son muy sentimentales. Los niños actúan más por sentimiento, por emociones. Y cuando ellos saben que el adulto está enojado o está triste o está molesto, es difícil que ellos se acerquen a ti y se ganen tu confianza. Así que si ese sábado Satanás hizo de la suya contigo y tú te enojaste en tu casa, te molestaste con tu esposo o con tu madre o no sé, es bueno que tú ores, te tranquilices y tome una actitud positiva y buena antes de dar la clase de los niños, para que ellos puedan acercarse a ti con confianza y pueden abrirse contigo. Otra es anotar los nombres de los niños ausentes y entregar la lista a la persona encargada de visitación. Eso es importante. Muchas veces los niños no van a la clase, ya sea porque faltaron o porque sus padres no lo llevaron. Es importante que tú notas los nombres de los niños. Si sabes dónde viven, lo visites durante la semana. Hable con el pastor también para que puedan visitar a ese niño, porque ese niño también es importante, tan importante como un adulto, y hay que visitarlo. Y es importante que tenga eso pendiente, porque así el niño se va a sentir parte de la clase, se va a sentir importante. Otro es comunicarse con los niños durante la semana para animarlos y orar con ellos. Tu trabajo no solamente se centra en el aula de clase, no. Tú tienes que durante la semana, al menos una vez a la semana o 2 veces como tú quieras, tú puedes llamarlo vía sus padres, orar con ellos, preguntarle cómo están y todo lo demás. Otra parte es prestar atención a los niños fuera de la clase. Muchas veces pensamos que, no, ya se acabó la clase, ya no tengo más responsabilidad con los niños. No es que tú vas a tener una responsabilidad en todo el culto, estar vigilando, estar mirando, no, porque los padres son los responsables de eso. Pero si tú ves que un niño tiene algún problema, está llorando mucho, se está moviendo mucho, y quizá los padres eh, no se salieron de control y los padres no pueden controlarlo, acércate, ayúdalos, ayuda a los padres a mantener a sus hijos también tranquilos, con una buena reverencia en la casa de Dios. Porque tú como su maestra, tú tienes que tener, o sea, ellos te van a tener confianza a ti y tú puedes ser una ayuda también para los padres para que ellos mantengan el orden dentro de la iglesia. Otra parte es estar pendiente de oportunidades para animar a los niños que acepten a Jesús y ayudar a formar el hábito de la devoción personal. O sea, tú tienes que estar pendiente a ellos oran en sus casas, se leen la Biblia, se estudian el folleto de la lección de los niños. O sea, en conjunto de los padres, tú tienes que estar pendiente a esas cosas para que la clase también para ti sea más ligera, más llevadera, porque así ellos van a saber ya de qué se trata la lección y ellos van a poder participar también de la clase. Muy bien. Esas son algunas responsabilidades que tú tienes que tener pendiente como maestro o maestra de niños. Ahora bien, vamos a los métodos de enseñanza para niños. Los métodos de enseñanza son las acciones dirigidas a lograr los objetivos propuestos en el proceso de aprendizaje. ¿Me captan? Esto ayuda a llevar un orden para lograr una meta fija. O sea, si tú no tienes claro cuál es tu meta, qué es lo que tú quieres lograr como maestra de niños, se te va a hacer difícil tú enseñarle a ellos de una manera clara, de una manera sencilla, de poder lograr tus objetivos. O sea, tú tienes que tener eso claro. ¿Qué es lo que tú quieres lograr con los niños? ¿Qué es lo que tú quieres que ellos aprendan? Eh, ¿Qué es lo que tú quieres que ellos pues desarrollen en la clase? Ok, el primer método que voy a compartir contigo, describiendo,
Me dicen si estoy hablando muy rápido porque yo hablo realmente muy rápido. Muchas veces no me doy cuenta cuando estoy hablando rápido. Así que si no entienden algo, si o cualquier cosa, en confianza, me pueden interrumpir, me pueden preguntar, me pueden decir cualquier cosa. Sí, en confianza. El primer método que te voy a compartir contigo es por proyecto. Así se llama este método, el primer método, por proyecto. Consiste en una serie de juegos o actividades que se desarrolla en torno a una pregunta o problema. Los juegos ayudan a los niños a comprender un problema, aterrizarlo y resolverlo de una manera efectiva. Es un proceso simple donde el objetivo se pueda pues cumplir. Yo siempre tengo eso pendiente, o sea, los niños aprenden jugando. Es muy difícil que un niño pase 30 minutos, 20 minutos, hasta 10 minutos sentado escuchándote solamente hablar. Ellos no van a aprender así, incluso se van a distraer, no te van a prestar toda la atención, pero si tú usas algún juego, eh, algo creativo dentro de la clase, es más fácil para ellos aprenderse a la clase. Por poner un ejemplo, la clase de la historia de esta semana me parece que habla de Jonás. Tú puedes utilizar la historia de Jonás y hacer un juego divertido con ellos. Por ejemplo, un juego de preguntas. El que no puedes hacer 2 o 3 o 5 preguntas. El que contesta las preguntas, ese se va a ganar un premio. O sea, tienes que motivarlo, tienes que buscar algo con el cual ellos puedan estimularse a aprender, a participar, a estar activo. Si duras mucho tiempo solamente diciéndole la historia, ellos se van a mover, van a hablar con el otro amiguito, no se van a estar tranquilos. Tienen que buscar algo en el cual ellos puedan sentirse útil, en el cual ellos pueden hacer. Eh, Eso es un método que a mí particularmente me gusta, porque a mí me gusta mucho jugar con los niños. El otro método que quiero compartir contigo es aprendizaje cooperativo. Oigan este. Es un método, esta metodología trabaja para desarrollar el trabajo en equipo. El objetivo es que el trabajo de cada miembro de la clase cuente para resolver algún problema o para avanzar con la historia. O sea, es bueno que tú en algún momento de la clase, no tiene que ser todo el tiempo, pero es un método que tú puedes utilizar. Tú puedes dividir tu clase en grupos, ya sea de 2, de 3, dependiendo de la cantidad de niños que tengas en la clase, y que ellos formulen un aprendizaje sobre la historia, o que ellos sean quien cuente la historia, o que un grupo de ellos, o que un grupo se encargue, por ejemplo, de la oración de ese día, o que un grupo se encargue, por ejemplo, de la alabanza de la clase de ese día. Que ellos puedan participar de la clase. El hecho es que ellos no se sienten, no estén inactivos, pues si están inactivos todo el tiempo sentados, ellos no se van a concentrar. Tú tienes que ponerlo a hacer algo, siempre. Otro método es tiempo de espera. ¿A qué me quiero referir con este método? Es una pausa de 3 o 7 segundos después de que el maestro haga una pregunta. Por ejemplo, tú terminaste, por ejemplo, de contar la historia de este día, la historia de Jonás, por ejemplo, de la lección. Si tú le vas a hacer alguna pregunta a los niños sobre la historia que tú quieres que ellos te respondan, tú tienes que esperar al menos 3 o 7 segundos para que ellos canalicen la información, para que ellos sepan qué van a responder. Si, por ejemplo, tú haces una pregunta y de una vez quieres que te respondan, ellos no te van a responder, quizás no te van a levantar la mano de una vez. Hay muchos que sí, porque se saben quizás la historia ya de memoria, pero hay otros que quizás no van a participar, porque quizás tú no le diste el tiempo para que ellos puedan canalizar, puedan pensar la información para poder participar. O sea, dales un tiempo. Tú haces la pregunta sobre la historia, espera 3 o 7 segundos para que ellos entonces después puedan participar. Perdón.
Otro método de enseñanza es la multisensorial. A mí me encanta esta, porque con esta podemos trabajar los 5 sentidos. Y cuando tú trabajas los 5 sentidos, se ha demostrado obviamente que el ser humano aprende más y el aprendizaje es más significativo, mayormente los niños. Si los niños usan el tacto, si los niños pueden ver, si los niños pueden escuchar, pueden oler o gustar, ellos van a aprender más. Si, por ejemplo, la historia de Jonás, por poner un ejemplo, tú busca, le pones un sonido de olas en el momento que vino la tempestad y iban a tirar a Jonás al mar y todo lo demás, busca un pez grande que ellos puedan ver, o sea, hacer cosas creativas donde ellos puedan utilizar sus 5 sentidos. Eso lo va a ayudar muchísimo. Por ejemplo, si la historia va acorde con la alimentación de los panes y los peces, busca imágenes o lleva pan ese día a la clase y busca una imagen de un pez o si puede llevar también un pez, ya eso es de parte tuya, o algo que ellos puedan ver, que puedan tocar, que puedan oler, que puedan escuchar. Si tú haces eso, ellos van a aprender más, porque acuérdate que un niño no aprende como un adulto. A un adulto tú le puedes decir cualquier cosa, ellos van a entender porque su nivel de entendimiento, su nivel de aprendizaje, obviamente está más avanzado que un niño. Con un niño tú tienes que ser más paciente, tienes que utilizar más métodos para que puedan digerir y canalizar mayor la información. Otro método es dar el ejemplo. Tú no puedes pretender que un niño te va a hacer una manualidad solamente con decirlo con palabras sin dar un ejemplo. Por ejemplo, si tú quieres, si hoy en día en la clase tú quieres, la actividad es que es sobre la creación, por poner un ejemplo, y vamos a hacer una manualidad sobre la creación. Tú tienes que llevar ya algo hecho para que ellos puedan ver. Tú tienes que entrarte con ellos, hacerlo con ellos, cómo dibujar un árbol, cómo hacer los animales, cómo dibujar a Adán y Eva y todo lo demás. O sea, tienes que darle un ejemplo de cómo ellos pueden hacer la actividad. Los niños son muy imaginativos, pero tú tienes que ayudarlo también a utilizar esa imaginación. No leer la historia es otro método. Eso es algo que muchas veces cometemos como maestros. No podemos leer la historia. La mayoría de los niños no aprenden, perdón, debe ser más creativa al momento de narrar la historia de los niños. O sea, ellos se van a aburrir por completo si solamente te escuchan leyendo o viéndote que tú estás leyendo y no estás narrando la historia. Es mejor que tú, no sé, se la cuente, pero de manera emocionante, que ellos se pueden entrar dentro de la historia contigo, puedan imaginarse a, a Jonás dentro de la ballena, que puedan imaginarse a Jonás huyendo de la presencia del Señor. O sea, tienes que ser creativa. Nunca cometes el error de leer la historia porque va a ser muy aburrido para ellos. Ellos van a notar eso. Tienes que tratar de acaparar la atención de ellos. Oye, ustedes no saben, entonces miren, Jonás, porque no escuchó la voz de Dios. ¿Saben qué pasó con Jonás? ¿Alguien quiere saber qué pasó con Jonás? Miren, Jonás se lo comió un gran pez porque no escuchó la palabra de Dios. Los marineros que estaban en el barco tiraron suerte y la suerte cayó sobre él. Y por eso ellos lo tiraron el mar y un gran pez se lo comió. O sea, tienes que ponerle emoción a la historia, que ellos te vean así tan emocionado, tan emocionada, que ellos quieran entrarse contigo a la historia y puedan imaginarse ahí con Jonás y todo lo demás. Esas son técnicas que te pueden ayudar a que los niños se mantengan concentrados, a que ellos puedan aprender más sobre la palabra de Dios. Otra técnica también es el diálogo. El diálogo es muy bueno. A mí me encanta porque eso abre una puerta para tú poder tener una comunicación más estrecha
con tu niño. Hay muchas cosas que los niños quizás no lo cuentan a los padres, que quizás pueden contártelo a ti y tú puedes ser una ayuda, una gran bendición para ese niño. Eh, no sé, quizás ellos tienen algún problema emocional, tienen una autoestima baja, quizás algo le está molestando en la escuela, están pasando por bullying, muchísimas cosas que quizás, perdón, por X o Y razón no le cuentan a los padres. Y contigo pueden abrirse, contigo pueden hablar. Y también el diálogo puede ayudar a que ellos puedan a relacionarse con sus compañeros. O sea, es importante que tú dentro de la clase abra un momento para preguntarle al niño cómo te fue en la semana, qué hiciste durante la semana, que ellos comparten entre sí sus experiencias en la escuela, en la casa, y que tú puedas abrir ese diálogo con ellos. Eso va a ser muy importante. Otra técnica de aprendizaje, un método de aprendizaje que te puede ayudar mucho es la dramatización. Esta a mí me fascina, la dramatización. Los niños um, aprenden más cuando ven las cosas. O sea, hay un dicho por ahí que los niños no aprenden con lo que tú dices, sino con lo que tú haces. Muchas veces eso se utiliza para los padres. Por ejemplo, los padres le dicen a los niños, no puedes decirme la palabra, pero el padre dice la palabra. Entonces ellos van a hacer eso. Entonces, ¿por qué pongo ese ejemplo en el sentido de la dramatización? Porque ellos van a aprender mucho. Si, por ejemplo, en la clase tú puedes dramatizar la historia de Jonás, tú puedes coger la historia de Jonás, hacer un barco en la clase, buscar telas azules que sea el agua, hacer gorros de marineros para los marineros y con ellos mismos dramatizar la historia, que ellos participen, que uno sea Jonás, por ejemplo, que otros sean los marineros, y con toda la historia de todo el trimestre, tú puedes dramatizarla, y así va a ser más interesante para ellos, porque aparte de que ellos van a participar, ellos van a poder aprender más, porque se van a entrar dentro de la historia, la van a hacer, y va a ser más significativo para ellos. O sea, los niños son muy activos, ellos son muy enérgicos, y para tú mantenerlo en toda la clase, concentrado en la lección, concentrado en el programa de ese día, tú tienes que utilizar métodos que sean acorde con su aprendizaje. O sea, tú tienes que entrarse en. Bueno, parece que hemos tenido problemas técnicos. Parece que se le fue la señal ahí eh, a Patricia. En lo que ella se reconecta. Algo real, es un cuento real que sucedió. Muchas veces los niños tienen una imaginación tan grande y como muchos de ellos quizás ven películas de Disney, mayormente ven muñequitos, quizás ellos pueden entender que las cosas de la Biblia no son reales, que son cuentos también. Pero tú como maestro tienes que enseñarle que lo que dice la Biblia es real. Los niños de esa edad, de 3 a 9 años, ellos entienden bien. O sea, ellos tienen la capacidad de entender muchas cosas. No los subestimes. O sea, ayúdalos, guíalos a que ellos puedan tener ese encuentro con Dios a través de las historias y que ellos puedan entender que eso es real, que eso no es mentira. Porque pensar, wow, que un pez gigante se tragó un hombre o que o que 3 hombres estaban en un horno de fuego y no se quemaron, wow, o que el mar se abrió en 2 y un pueblo inmenso pasó por el medio del mar. O sea, muchas veces ellos utilizan su imaginación y piensan que quizás esos son cuentos de hadas, pero tú tienes que hacerle entender que eso es cierto, que Dios sí existe, que esos milagros Dios lo hizo y que Dios puede también hacer milagros en nuestras vidas, que eso no es mentira. O sea, tienes que guiarlos a esa enseñanza. Ahora bien, te voy a decir la concentración de los niños de 7 a 9 años.
Estos niños son un poquito más adultos, pero eso no quiere decir que te van a poner toda la concentración como un adulto. Los niños de 7 a 9 años, ellos te pueden prestar atención máximo 15 minutos. Ahora bien, si tú usas los métodos que hemos aprendido, que yo te he explicado, en esos 15 minutos, serán maravillosos para ellos. Debes ser lo más creativo posible en estos minutos y aprovecharlo al máximo. Ellos también son un poquito obviamente más adultos que los de 3 a 6 años, perdón, pero ellos también se distraen. Ellos también van a querer un momento de hacer algo, de moverse, de hacer cualquier cosa, de no estar totalmente sentado esos 30 minutos, 40 minutos de la clase. O sea, el hecho es que tú tienes que ser lo más creativo, lo más innovador posible para tú poder llegar a los niños. Si tú quieres que ellos sean niños de bien, que ellos aprendan a través de las enseñanzas bíblicas, a través de las lecciones, tienes que bajar a su nivel, tienes que entrar a su mundo, saber cómo ellos aprenden y buscar, practicar métodos que tú sabes que te van a ayudar. El maestro es la clave a la hora de la enseñanza. Debes prepararte antes del sábado o antes de la clase. No puedes llegar a improvisar a la clase, porque aunque no lo creas, los niños se dan cuenta de que estás improvisando. Debes estar lista para poder hacer un buen trabajo y que los niños salgan bendecidos con tus enseñanzas. Los niños son muy inteligentes. Ellos se dan cuenta si tú estás improvisando, si tú estás muy cansada, si tú no tienes muchos ánimos de la lección. Y así como el maestro actúa, van a actuar los niños. Si tú te la pasas todo el tiempo leyendo la lección y no hace algo creativo, ellos lo que van a hacer es que se van a desconcentrar, van a hablar con el amiguito, se van a mover, van a estar interesado en cualquier cosa menos lo que tú estás diciendo. Tienes que acaparar toda su atención. Buscar maneras, métodos que ellos puedan involucrarse por completo en la clase. Ahora bien, quiero darte 5 consejos para la clase. O sea, cosas que tú puedes hacer dentro de la clase, cómo tú puedes pues, desarrollar. El primero es, antes de iniciar la alabanza, juega algo con los niños, antes de cualquier cosa, antes de cantar, quizás antes de orar, haz algún juego, ya sea con sus nombres o algo que tú puedas conectar con ellos antes de la clase. El inicio de la clase va a ser algo prioritario, principal, para que toda la clase tú puedas estar conectado con tus niños. O sea, eso es algo muy importante. Lleva a la acción tu enseñanza. Enlaza tus enseñanzas con actividades a desarrollar en casa. Por ejemplo, si hablas del amor de Dios, puede poner el reto de abrazar a 5 personas con el mismo amor que Dios nos abraza. Ese ejemplo me gusta mucho, porque así los niños pueden poner en práctica donde quiera que estén lo que aprenden en la clase, ya sea en la escuela, en la casa, con sus padres, con sus amiguitos, con sus hermanos. O sea, si por ejemplo hoy tú hablaste del perdón en la clase, ponle una tarea en la cual ellos tienen que practicar ese valor, el perdón. Si algo te hizo sentir mal, tienes que perdonar, o sea, cualquier cosa, pero que ellos tengan que hacer en la casa, porque así es que los niños aprenden. Sé un aliado de los papás. Busca la forma que los papás sigan las enseñanzas en casa. Busca dinámica para que ellos sigan compartiendo con los pequeños durante la semana. Eso es muy importante. Los padres tienen que ser un aliado tuyo. Ellos tienen que ayudarte en casa. Ellos tienen que poner en práctica esos consejos, esas orientaciones que tú le das a los niños en las clases. Ellos tienen que seguir practicándolo en casa.
habla con los padres, dile sobre las enseñanzas que tú tuviste con los niños ese día, etc. Para que los niños adoren con todo el corazón, revive cada frase de la canción con tus gestos, expresiones corporales y movimiento. Esta parte me gusta mucho. Si tú utilizas todos tus gestos, o sea, tus manos, haces gestos, usa tu cuerpo de manera corporal, no solamente para las canciones, sino también en el momento de la historia. Tú la narras con todo tu cuerpo, haciendo gestos, también con la cara. Ellos van a entender mejor todas las enseñanzas. Ahora bien, quiero porque ya el tiempo se me ha acabado, ya son y 40 y algo. Quiero mencionarte algunos errores que tienes que prevenir en la clase de los niños. Y el primer es no tener una visión clara. Eso lo mencioné al principio. Tú tienes que tener una visión clara de lo que tú quieres como maestra. Si tú quieres que, por ejemplo, hoy tus niños salgan con una enseñanza significativa de la historia, tienes que prepararte al máximo. No vayas a improvisar, no vayas a leer la historia ese mismo día y hacer todo ese mismo sábado, no. O sea, 2 días antes, 3 días antes, prepara toda tu clase, organiza todo para poder tener buenos resultados. No organizar y delegar funciones específicas. Un equipo organizado puede tener un resultado asombroso. O sea, tú tienes que organizarte bien. Si es mucho trabajo para ti, a tu ayudante, tú le puedes pedir que te ayude. Delega funciones también a ellos, para que no también te sientes hastiada, porque trabajar con niños no es un trabajo fácil. Así que tienes que delegar funciones. Otro es creer que es una guardería. O sea, la clase de los niños no es una guardería de niños, es una clase de niños. Ellos van a ir a aprender, no a que tú los cuides. Muchas veces cometemos el error de que, ay, ese es el tiempo ahora de la clase. Ah, no, mi trabajo es solamente cuidar, que ellos también estén bien, lo pongo solamente a dibujar una historia y ya. No, ese no es el trabajo del maestro. Tú no eres una niñera, tú eres una maestra de niños. Tu trabajo es enseñarles. Otro error es no evaluar, analizar y tomar acción. Tú tienes que evaluar lo que no te está funcionando. Si tú ves que algo no te está funcionando en la clase, deja eso y haz algo diferente. Tú tienes que tomar acción. Ahora, si tú ves que algo te está saliendo bien en la clase, tienes que ponerle más empeño a eso, ya sea mejorarlo, seguirlo practicando, porque eso va a ser de gran bendición para ti. Otro error que muchas veces eh, cometemos es querer algún reconocimiento público. O sea, yo sé que el trabajo con los niños es muy fuerte, es agotador, pero que el hecho de que quizás no te reconozcan públicamente, eso no sea una motivación para tú no hacer tu trabajo que debes hacer, porque acuérdate, este trabajo es para Dios, no para nadie más. El Señor te puso ahí para un propósito especial. O sea, tú estás educando a los futuros líderes de la iglesia junto a sus padres. Entonces tú tienes que tomarte esto muy en serio, sin esperar ningún reconocimiento público. El mayor reconocimiento te lo va a dar Cristo Jesús cuando Él venga a la nube de los cielos. Otro grave error que hacemos es no involucrar a los padres. Tú tienes que involucrarlos. Ellos deben ser tu mejor aliado. Si tú ves que un niño en la clase es muy, pero exageradamente tímido, es muy callado, incluso llora cuando tú quieres que ellos que participen en algo, tú tienes que hablar con los padres porque algo quizás no anda bien. O si tú ves que un niño se mueve demasiado, es muy imperativo, no presta atención, tú haces lo que sea y él no, tú tienes que también hablar con los padres. El momento de la enseñanza, tienes que hablar con ellos para que ellos pongan en práctica en la casa lo que tú le enseñas a los niños. Porque las enseñanzas que tú les das no se limita a la clase solamente, no. Ellos tienen que externalizar lo que tú le enseñas en casa, en la escuela, etcétera. Otra cosa es creer que te la sabes todo.
tú no te lo sabes todo, tú tienes que seguir investigando, indagando, preguntando. Muchas veces cometemos ese error. Muchas veces pensamos que nos lo sabemos todos y seguimos haciendo lo mismo que siempre hacemos, pero no vemos ningún resultado, pero lo hacemos. O sea, si tú ves que algo no te está funcionando, busca un método, busca alguna manera para poder tener un aprendizaje significativo para tus niños. Un líder con un corazón restaurado. Debes trabajar con líderes de niños sanos en tu corazón. Líderes que tengan intimidad real con Dios para proyectar el amor de Jesús a los niños. Con esto quiero terminar. Tú no puedes dar lo que tú no tienes. Eso es algo lógico. Nosotros no damos lo que no tenemos. Si en tu corazón tú no tienes amor, paciencia, tú no eres cariñoso, tú no te importa a los demás, o sea, tú no le vas a reflejar eso a los niños. Los niños son muy sinceros, los niños son muy emocionales, ellos sienten todo de ti. Así que pídele a Dios que ponga en tu corazón ese deseo de hacer un buen trabajo para los niños, que los padres puedan ver el fruto de tu trabajo, que en casa, cuando los niños se comporten en casa de una manera cristiana, que ellos vean, ah, no, la maestra está haciendo un buen trabajo, igual dentro de la iglesia o en la escuela, que la conducta de tus niños sea el resultado de esas enseñanzas que tú le estás dando en las clases. Bien, hasta aquí ha sido el seminario. Sé que he hablado mucho, yo hablo mucho y rápido. No sé si tienen alguna pregunta, algún aporte, algo que quieran Yo decir. escribí una preguntita allí por el chat, si podrían sugerirnos o alcanzarnos algún enlace de los cantos para los niños más pequeños, Ok, sí, me parece infantes. me parece que la conferencia tiene, si entras a la página de la conferencia, que sale pues el pastor, el mismo pastor te puede ayudar con eso. Tiene canciones para niños, para infantes, que te pueden ayudar. También en YouTube aparece canciones para niños pequeños, para infantes, que tú puedes usar. Tú pones canciones cristianas para niños infantes o para niños pequeños, la edad que quieras, y te va a aparecer canciones para ellos. Aquí veo Gracias. otra hermana que tiene la mano levantada. Enciende su micrófono, mi hermana Altagracia, creo que se llama. Junto con con el material que viene para el trimestre, viene en CD también. O sea que sería bueno preguntar en la conferencia para ver cómo lo pueden conseguir aquí, porque yo sé que los trimestres. Y que ahí vienen para los diferentes departamentos, las canciones para los diferentes departamentos. Sí, solo de Creo que se preguntar, pueden sí. obtener desde México, en México. Se pueden conseguir desde allá, pero casi siempre a través de la conferencia, donde piden los folletos de cada trimestre. Pueden conseguir. Esperamos para ese Ok, trimestre tenerlas, para el segundo trimestre ya sí, ahí tener se el pueden conseguir. material. ok. Otra cosa que estaba viendo cuando estaba hablando allí de en qué momento se podía socializar, hay unos minutos que se llaman minutos previos. En los minutos previos, que son antes de que empiece la lección, el maestro puede sentar todos los niños, sentarlo en la alfombra, socializa con ellos, le pregunta cómo le fue en la semana. Ellos ahí van a interactuar también. Se puede también ahí preguntarle cosas acerca de la lección, si estudiaron, si no estudiaron, cosas nuevas, que ellos vengan con cosas nuevas y ahí uno puede también empezar a hablar con ellos y ahí ellos socializan. Otra parte es que nosotros tenemos más cuenta de cada niño, así como tú dijiste,
pero cada niño, tú sabes que tiene una manera diferente de aprender. Todos los niños no aprenden de la misma manera. Entonces, por eso, cuando se le da, me gusta mucho el método multisensorial, porque es alcanzó. Y si uno no tiene mucho material para hacer lo que tiene que hacer, lo puede incluir como a todos en el mismo, en la misma enseñanza. Sí, exactamente. Gracias por mencionar eso, mi hermana. Aquí estamos aprendiendo todos, así que si tiene algo que aportar, dígalo, que eso es bueno. Ese punto es muy bueno, mi hermana, que usted menciona. No todos los niños aprenden de manera igual. Hay muchos niños que aprenden pues haciendo, otros aprenden más jugando que haciendo algo. O sea, tú tienes que conocer a Otro tu niño, cantando. conocer exactamente, o cantando, conocerlo, a ver cómo ellos son. También con los niños especiales, muchas veces tenemos niños especiales en iglesia, niños con síndrome de Down, otros niños autistas, o sea, tienes que saber cómo llegar a ellos, buscar métodos que Exacto. sean fáciles, entrar en su mundo. Ellos no van a entender como un niño que no tiene ningún problema. Tú tienes que tenerle mucha paciencia, que ellos estén ahí cerquita de ti, que tú puedes entrar en su mundo y ayudarlos para que ellos puedan tener una buena enseñanza. Otra cosa es Otra que pregunta. Ajá. otra cosa es que tú sabes que ahora con la tecnología hay padres que le dan los celulares a los niños y los niños después hacen lo que quieren con los celulares. Pero hay otros que los padres le ponen muchas cosas educativas. Ese niño se va a desarrollar más y va a llegar a la clase con una experiencia, aunque secular, pero más desarrollada y que quiere algo más de lo que nosotros le estamos presentando en el salón de niños. Exactamente. Hay muchos niños Entonces, que son muy inteligentes si uno también. entonces, exactamente, niños que son, entonces uno tiene que estar por encima de ellos, un poquito más como adulto, porque si no, entonces el que va a dar la clase va a ser niño. Exactamente, tú no puedes saber más que el niño, tú tienes que tener eso claro, Exacto. tú tienes que saber más que él no puede saber más que tú Más tienes que que el saber, niño. tú tienes que saberte, por ejemplo, esa historia de pito a pito, como decimos en Dominicana, el niño no puede saberse la historia más que tú. No sé si me voy a entender, o sea, no es que eso Sí, es sí, sí, ser, no, o yo- sea, hay que tiene que ser así. Ellos tienen que ver esa pero, sabiduría tuya pero porque tú fíjate, eres su ejemplo. Ellos van a aprender de ti. exactamente, exactamente. Amén. Entonces, dígame. Así que Amén. Bueno, está, yo creo que ha ya estado terminamos, muy, pastor. sí, ha estado muy interesante. Espero que estén tomando notas para que así al final yo voy a hacer algunas preguntas y así nos puedan responder a esas preguntas de todo lo que hemos estado platicando. Y la parte de la metodología con los niños también es bueno que con los adultos también se use algo similar para que así también la clase con los adultos sea dinámica, también así como los niños. Así que muchas gracias a Patricia, ¿verdad? Por esas ideas, recomendaciones, esos consejos allí para mejorar la clase con los niños. Lamento que hay algunos maestros que no pudieron estar de niños, que no los veo conectados, pero esperamos que por lo menos que sea puedan ver el video si no se pudieron conectar, porque realmente esto lo necesitamos. Yo he estado en todas las clases de los niños de las 4 iglesias y la verdad que veo la necesidad de que los maestros pongamos en práctica estos consejos que estamos escuchando. Así que muchas gracias, Patricia, una vez más. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede escribir ahí en el chat y entonces se la hacemos llegar allí a Patricia.